Cordial saludo, estudiantes. Vamos a estudiar el movimiento semiparabólico. Esta es una simulación que he construido para facilitar el estudio de este movimiento. Entonces le vamos a dar aquí a arrancar. Observamos que el cuerpo parte desde una altura de 50 metros, perdón, de 20 metros y comienza a descender y genera este tipo de gráfica, la gráfica que observamos aquí en rojo. El movimiento semiparabólico es una combinación del movimiento horizontal, o sea, lo que se trabaja en el eje X, y el movimiento vertical, o sea, el eje Y. En el movimiento horizontal, el movimiento semiparabólico es la combinación de un movimiento en el eje X, que es un movimiento rectilíneo, y un movimiento en el eje Y, que es un movimiento acelerado por efectos de la gravedad. Voy a mostrar aquí con observen. Lo voy a hacer un poco más lento. Pongámosle aquí. Observen que es una combinación de movimiento horizontal. Ahí tiene la componente en el eje X de la velocidad. Y lo que puedo observar es que ese vector no cambia. Le voy a poner el valor. Observen. Como pueden ver, la componente del eje X no está cambiando. En todo momento son 10 metros por segundo. No cambia para nada. Ahorita observemos lo que sucede con la componente en el eje Y. Le voy a poner el valor en Y. Lo voy a hacer un poco más pausado. Voy a hacerlo aquí. Como pueden observar, ese movimiento comienza, vea, paro ahí, va en menos 9.42, arranca menos 16.95, el vector va aumentando. ¿Qué significa esto? Que el movimiento en Y es un movimiento acelerado por efectos de la gravedad, o sea, por un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora voy a poner, repitamos, pongámosle los nombres, los valores, perdón. Entonces, mira, ahí podemos observar que la componente en X permanece constante, mientras que la componente en Y permanece variando. De comienzo a fin varía. Resulta que yo quiero conocer el tiempo con este medidor puedo manipular la velocidad, perdón, la altura. Entonces yo voy a poner a que un cuerpo se lance desde una altura de 15 metros por segundo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si usted quiere manipular la velocidad con este medidor, muy fácilmente la puede manipular, ¿sí? Puedo ponerle 50 metros por segundo. Puedo ponerle 12 metros por segundo. Y el cuerpo comienza a generar este tipo de movimiento. Quiero saber cuánto es el tiempo de caída. Y ahí aparece, mírelo, aquí está, 1.75 segundos. Puedo medirle, con este programa puedo medirle la componente en X, la componente en Y, la magnitud de esa velocidad, la posición en X, la posición en Y, la magnitud de la posición, puedo calcularle el tiempo y pues yo también le puedo dar un ángulo aquí de salida, en este caso es 0 grados porque es un movimiento semiparabólico. Puedo manipular la velocidad entre 0 y 190 y puedo manipular el radio. Bueno, vamos a calcular ahora la posición. Para hallar la posición en un movimiento semiparabólico, pues se tienen en cuenta las coordenadas X, Y. Entonces, para trabajar para calcular la posición, debo tener en cuenta la siguiente ecuación, que es X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo.
Y y sería igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Como la velocidad en la coordenada x en el momento de partir es 0, entonces mi ecuación se reduce a la siguiente: menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este sería mi ecuación 1, esta sería mi ecuación 1, esta sería mi ecuación 2. Estas serían mis dos ecuaciones para calcular la posición de un cuerpo. Ahora, para calcular la velocidad en x, pues simplemente como la velocidad es constante, entonces la velocidad en x viene siendo la misma velocidad inicial en x. La velocidad en y sería igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Pero como la componente en el momento cuando él parte, la componente en y se hace 0, y entonces mi ecuación se reduce a by igual a menos la gravedad por el tiempo. Entonces aquí tenemos la ecuación 3, la ecuación 4. Con esto cuadramos las primeras 4 ecuaciones del movimiento semiparabólico. Para calcular la magnitud de la velocidad, pues simplemente se utiliza el famoso teorema de Pitágoras y a esta le llamaríamos la ecuación 5. Para calcular el tiempo de vuelo, pues simplemente me apoyo con la ecuación siguiente, que sería velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De la misma forma, sabemos que en el momento de que el cuerpo parte, la componente en la velocidad en y es 0, por tanto mi ecuación se transforma en la siguiente: 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La idea es despejar el tiempo, o sea, esta variable que quede solita, utilizando las propiedades matemáticas. Entonces, como este 2 está dividiendo, lo paso acá a multiplicar. Me quedaría 2y es igual a menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta gravedad que está aquí está multiplicando, entonces la paso al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces sería 2y sobre g menos el tiempo al cuadrado. Ahora, ese tiempo que está ahí está negativo. ¿Cómo hago para que toda la ecuación me quede ese negativo? Es la expresión t me quede positivamente. Multiplico toda la expresión por menos 1 y esto quedaría menos 2y sobre la gravedad igual a t sobre 2. T elevado a la 2. De esta forma el menos se quitó de ahí. Ahora, como t está radicando, está potenciando, lo paso a radicar. Entonces quedaría menos 2y sobre g. Y esta sería mi ecuación para calcular el tiempo de un cuerpo. Y esta sería mi ecuación 6. Para calcular la trayectoria tengo que apoyarme en dos ecuaciones. Esta menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y velocidad inicial es igual a espacio sobre tiempo. ¿Sí? Recuerden que el tiempo, si yo lo despejo, me quedaría x sobre b sub 0. Ahora, la idea es coger este valor que está aquí y reemplazarlo aquí, donde está esta 3. Entonces, hagámoslo. Entonces, y es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo, pero el tiempo es x sobre b sub 0 y elevado al cuadrado. Por tanto, mi ecuación queda combinada de la siguiente forma: menos 1/2 de x al cuadrado b inicial al cuadrado por la gravedad. Y este sería mi ecuación número 7. Y esta sería la ecuación de la trayectoria.